Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Cerebros en Conflicto, un espacio donde conversaremos sin filtro sobre temas que atraviesan nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces no seamos conscientes de ellos. Sí, este es nuestro primer episodio y estamos súper emocionadísimas de arrancar con ustedes esta nueva etapa donde podremos hacer conversaciones críticas, reales, incluso necesarias. Sí, nos presentamos. Yo soy Micaela. Yo soy Katy. Y yo soy Leslie y nosotras somos Cerebros en Conflicto. Empecemos. Y para este primer episodio quisimos empezar con un tema bastante interesante en el cual está presente en toda nuestra vida y de hecho la moldea. Estoy hablando del poder y de algunas variantes de este. Sí, de hecho, siento que cuando hablamos de poder se nos viene a la mente algo como una figura de autoridad, pero como ya lo vamos a ver en el transcurso de este podcast, nos vamos a dar cuenta que esto no se limita solo a estas figuras o a estas imágenes, sino que también, de hecho, el poder está en cómo nos comportamos, en cómo creemos que debemos hacer las cosas e incluso en cómo nos vemos a nosotras mismas. ¿Saben? Es muy cierto porque incluso el poder no solo viene desde afuera, sino que también es algo que se encuentra en nuestras rutinas, en nuestros pensamientos, el día a día, incluso en las reglas que seguimos cotidianamente, sin siquiera cuestionarlo. Sí, de hecho, justamente en este episodio vamos a hablar cómo trabaja el poder, cómo se mete en nuestra vida, desde distintas perspectivas, con varios autores de los cuales vamos a tratar el día de hoy. Bueno, ya entonces para empezar con la temática, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado el por qué aceptamos ciertas normas o por qué creemos que lo normal es lo correcto, por qué sentimos que debemos ser productivos todo el tiempo, etc. Bueno, pues básicamente esto lo vamos a ver en este video. Siendo así, voy con la idea en general sobre el poder. Entonces, como ya todos sabemos o podríamos suponer, básicamente el poder sería este control, esta capacidad de influir en algunas personas o en algunas circunstancias, en algunos acontecimientos. Y básicamente puede ser algo de manera bastante visible, como por ejemplo el control político o el control económico, etc. Pero también puede ser algo sutil, como la influencia social. Y bueno, algo interesante aquí es que, bueno, nosotros solemos asociar este poder con algo de autoridad o de fuerza, pero en realidad es algo más complejo, como ya lo vamos a ver a continuación. Bueno, es decir, que el poder no solo se basa bueno, el poder también puede manifestarse a través de normas, a través de hábitos, a través de expectativas sociales y bueno, esto ya lo vamos a ver. Entonces, como acabo de decir, esto solo es una idea general sobre el poder, pero ahora sí vamos a pasar con las diferentes perspectivas acerca de este tema. Bueno, sí, yo sí quería empezar hablando desde una perspectiva positivista. En sí tenemos al sociólogo Vilfredo Pareto, que él habla del poder en su obra Tratado de Sociología General. Pues bien, él propone o plantea en esta obra que el poder está controlado o está en manos de quienes son las élites. Son aquellas personas que según él tenían habilidades suficientes o incluso superiores que el resto de la población para poder gobernar. En sí, estas élites, a través de la fuerza e incluso la astucia, pueden o logran imponerse para poder posicionarse como dominantes. Y esto en sí no es como que él lo considerara una repartición del poder justa, sino que más bien era algo que solo para unos privilegiados, solo literalmente para las élites como lo conocemos. Es algo que incluso es muy difícil de cambiar y no hay mucho que hacer para poder cambiarlo. Sí, de hecho esta visión es bastante determinista y no cuestiona las desigualdades de fondo. Claro. Y adivinen quién critica esta teoría. ¿Sería Marx?
Sí, la verdad es que sí. Mira, Marx nos habla desde una perspectiva más estructuralista, economicista, en su obra, bueno, en su teoría de la lucha de las clases sociales y el análisis marxiano de los modos de producción del capitalismo. Nos dice que sí, las élites o las clases sociales altas tienen el poder, pero no es porque sean los beneficiados o sean los únicos capaces de estar en el poder, sino que nos dice que lo están a base de oprimir a las clases sociales bajas. ¿Cómo lo hacen? A través de la religión, la educación, la moral, los medios de comunicación. Wow. Implantan ideologías para que las personas se sientan cómodas con la realidad que están viviendo. También nos explica que si el proletariado se une, se levanta, tiene esta conciencia de clase, se va en contra del sistema, la historia sería muy diferente. Sin embargo, es un poco complejo debido a que pues la mayoría de las personas que están en el poder, los líderes, provienen de las clases sociales altas. Entonces, obviamente, una vez estando ahí, van a trabajar en beneficio de ellos mismos y pues para sus pares, porque es complejo pues que una vez allí se vayan en contra de las personas que le pusieron en el poder. Claro. Sí. A ver, un ejemplo, a ver, se me ocurre que... un ejemplo sería... No hay ejemplo más claro que ese. Ay, miren chicas, justo nos llega una pregunta muy interesante, se las leo ya. ¿Y qué pasa con el poder que no se ve? Ese que se mete en nuestras decisiones personales. Eso es biopoder. Curioso. Sí, justamente, de hecho Michel Foucault, un filósofo francés, introduce este término del biopoder en su obra La historia de la sexualidad en el primer volumen, y básicamente la define como una nueva forma o una forma moderna de poder que no se basa en el castigo, sino en la gestión de la vida. ¿Qué significa esto? Que básicamente ya no se centra en la muerte, sino que organiza la vida, regula los cuerpos, controla las poblaciones, etc. Bueno, algo que leí también es que este biopoder se manifiesta en algunas instituciones como la medicina, la salud pública, etc., que nosotros pensaríamos o que aparentemente lo que buscan es solo cuidarnos, pero que en realidad nos controlan. Por ejemplo... podría ser lo de la pandemia, ¿no? ¿Verdad? Sí, justamente, de hecho, en la pandemia del COVID-19 vimos esto bastante claro, aunque quizás algunas personas no nos dimos cuenta o no se dieron cuenta, como por ejemplo, es decir, las cuarentenas, las vacunas obligatorias o este control del comportamiento en nombre del bien común. Básicamente estos actos justificados como protección también son formas de disciplinamiento. Bueno, entonces básicamente Foucault diría que el poder moderno ya no mata, sino que organiza la vida. Y bueno, ya para ir cerrando, vamos a hablar sobre el psicopoder. Esta es una propuesta de Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano. En su libro de psicopolítica nos habla sobre esto. Nos dice que actualmente el poder ya no se enfoca en oprimir a las personas, sino en vender libertad, en llevarnos a la autoexplotación. ¿Cómo lo hace? Pues el sistema moldea nuestro entorno y pues nos lleva a la autoexplotación a través de los medios de comunicación, las redes sociales, los estándares de belleza impuestos. Pues nos lleva esto nos implanta esto de llegar al éxito. Y pues cuando pensamos en alguien con éxito, obviamente pues nos imaginamos a alguien con dinero, con poder social, poder político, incluso tiene algunos estándares de belleza con los que cumple. Claro, ¿no? Sí, entonces cuando tú ves eso y dices, bueno, yo también quiero llegar al éxito, no quiero ser un fracasado, entonces tomo las decisiones libres de hacer una dieta incluso extrema para llegar a ese estándar, de trabajar horas extras sin descanso para poder tener un capital político, estudiar sin parar, porque hay esta idea de que si se estudia se llega al éxito y muchísimas cosas así. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque hemos interiorizado la idea de que debemos ser productivos, saludables, visibles y exitosos. Entonces, esto nos da para mucho que pensar. Es como tener un falso sentido de libertad, ¿no? Sí, exactamente.
La verdad es que hablar de estos temas me dejó pensando bastante en cuántas decisiones tomo en mi día a día que en realidad no son tan libres como yo pensaba, porque me quedó bastante claro que el poder está más presente de lo que imaginábamos. Cierto, porque a mí me impactó mucho el hecho de descubrir que el poder no solo viene desde arriba, sino que lo reproducimos incluso entre nosotras. Sí, y de hecho lo más fuerte es que, o sea, presente en cosas tan cotidianas, tan normales, y pues se disfraza de bienestar, de progreso, te vende positivismo, te hace autoexigirte para que llegues al éxito, y está súper fuerte. Y de hecho creo que es importante que las personas sepamos analizar cuándo está bien, cuándo está mal este tipo de poder. Sí, la verdad fue un tema bastante interesante, pero creo que con esto ya acabamos. Entonces, bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio de Cerebros en Conflicto. Esperamos que se hayan quedado con preguntas e incluso reflexiones y también que tengan ganas de seguir conversando con nosotros. Sí, espero les haya gustado muchísimo, les haya servido, y pues nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!